bueno, pues se nos fue la primera parte del año. ¿Ya se dio cuenta? Se nos fue junio. Y con él, pues 6 meses que ya se nos han ido. Y hoy vamos a hacer un pequeño cambio en el rumbo que hemos llevado hasta el día de hoy. Hemos estado hablando de metas, hemos estado hablando de recordar, de proponer. Les recuerdo la semilla de fe. La semilla de fe para que podamos construir nuestro templo. Lanzábamos ese proyecto la semana pasada, pero hoy queremos hablar acerca de ser reyes y sacerdotes. El versículo que está ahí, no sé si usted lo alcanza a leer, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que este mes queremos transmitirle a usted el conocimiento de cómo vivir en el reino de Dios en los tiempos actuales. Es muy convulso lo que está pasando en nuestro país. A partir de abril, que se dio una situación en donde se destaparon un montón de sapos y cucarachas, y estoy pensando que los días, sobre todo que estamos en un tiempo electoral, los días que vendrán serán días muy interesantes, por llamarles de alguna manera, pero nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que estar conscientes, y que las cosas que se vayan a decir o se vayan a hacer no nos agarren por sorpresa, y debemos de aprender que nuestra fe esté bien cimentada. Ahora, para que esté bien cimentada, necesitamos conocer acerca de esto. Apocalipsis 1:5 dice, en su introducción a el último gran libro. ¿Alguien sabe qué quiere decir Apocalipsis? Apocalipsis quiere decir revelación. En su último libro, la Biblia dice, a manera de introducir este libro, que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y hasta aquí, pues estamos todos muy bien, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido el amor de Jesucristo? ¿Cuántos pueden decir hoy: oh, yo sé que Jesús me ama? Amén. Yo sé que Jesús me ama. Qué sabroso es poder vivir en un tiempo como el de hoy y saber que la canción que cantábamos de niños, algunos de nosotros, que decía, a ver, yo tengo un amigo que me ama, me ama. ¿Se acuerda usted de esa canción? Pues yo la canté mucho de niño, casi que todos los domingos, y se me pegó. Si de algo no tengo duda yo, es del amor de Jesús. Del amor de algunos, sí, pero del amor de Jesús no tengo duda. Sobre todo que es un amor perfecto. Y sabemos que Él fue hecho el primogénito de los muertos y de los que han resucitado. Y sabemos que Jesús nos ha lavado, o ha lavado nuestros pecados con su sangre. Y esto implica para ti y para mí que cuando el Señor nos llame a partir de este mundo, nos llame a salir de la tierra, nosotros iremos a estar con Él y a reinar con Él. Y hasta aquí muy bien, ¿no? Y tenemos esa esperanza y tenemos ese conocimiento. Un día, al dejar este mundo, iremos a reinar. ¿A cuánto les gusta reinar? ¿Verdad? A la nena de la casa le dicen: usted es mi reina, usted es mi princesa, les dice uno, ¿verdad? Y qué bueno que así lo vean. O al niño: usted es mi príncipe. Y qué bueno que así sea. Pero reinar a veces lo vemos como una cuestión de mandar. Ay, yo mando. Y sí tiene sentido. Así que cuando esperamos ir al cielo, seguramente pensaremos que allá reinaremos de alguna manera.
Pero la Biblia sigue enseñando en el versículo 6, y nos ha hecho. Diga conmigo, nos ha hecho. Yo pregunto, ¿ya nos hizo? ¿Qué piensa usted? Si la maestra de tercero o cuarto primaria de gramática estuviera, de idioma, así se llama en mi tiempo, estuviera acá, nos diría, esto es un verbo pasado participio. Y nos ha hecho, ya nos hizo reyes y sacerdotes. Nos ha hecho. Diga conmigo, nos ha hecho. Yo ya soy. Diga conmigo, yo ya soy un rey y un sacerdote para Dios y su Padre. A Él sea la gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Estoy leyendo la Reina Valera 1909. Por eso es que usted ve tildes en la A y en la E ahí, que era como las reglas gramaticales ortográficas de ese entonces. Ahora, si usted y yo logramos interpretar este versículo de la mejor forma posible, va a determinar mucho cómo vamos a pasar el tiempo que nos queda aquí en la tierra. Porque sabemos que cuando partamos de este lugar vamos a ir a reinar con Él. Pero la Biblia está aquí declarando que Dios ya nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Y esto tiene que permear la vida de nosotros. Esto tiene que permear la forma como pensamos. Esto tiene que permear nuestros paradigmas por los cuales nosotros nos regimos. Esto tiene que permear nuestro comportamiento en la casa, con la familia. Porque usted ha sido hecho un rey o una reina y un sacerdote o sacerdotisa. En un momento, durante el mes dedicaremos a explicar qué significa eso. Pero el punto es que Dios nos hizo esto y podemos, al salir de este lugar y al llevar nuestra vida, la podemos llevar como se nos venga la gana, a cada uno de los que estamos acá, o podemos llevar nuestra vida como reyes y sacerdotes, cumpliendo así con lo que Jesús nos hizo. Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero muchos creyentes en Jesús deciden no vivir la vida aquí en la tierra como lo que Él ha pagado el precio para hacernos vivir. Muchos creyentes deciden irse con la finta de las circunstancias que viven en el día a día. Y por eso le digo, cómo interpretemos este versículo puede determinar la calidad de vida que nosotros tengamos aquí en la tierra. Porque este versículo es para acá, en la tierra. El día de hoy queremos empezar con el reino de Dios. ¿Sabe usted que el reino de Dios es estrictamente el reino de Dios? Es hablado en el Nuevo Testamento 74 veces. Aparte están el reino de los cielos, que es la misma cosa. Y que de estas 74 veces, el 80% de las veces es una enseñanza de Jesús. Y la primera vez que Él lo menciona es aquel versículo tan famoso del Sermón del Monte que está en Mateo 6:33, en donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, refiriéndose a las cosas materiales que necesitamos para vivir, os serán agregadas, os serán añadidas. La primera promesa que Jesús hizo de ser rey y sacerdote fue precisamente esa: que si nosotros buscamos el reino de Dios y la justicia que debe de imperar en el reino de Dios, entonces Dios nos iba a agregar a nosotros aquellas cosas que necesitáramos para vivir. El hombre lo tiene al revés, y el hombre va en busca de las cosas que necesita para vivir primero. No estoy en contra de trabajar, no estoy en contra de esforzarse, al contrario, pienso que lo debemos de hacer. Pero cuando el hombre hace eso exclusivamente, en lugar de ir y buscar el reino de Dios y su justicia, el hombre va a pasar
y cuando digo hombre me refiero al ser humano, el ser humano va a pasar una vida muy difícil, porque cuando más lo busque, más difícil se le hará encontrarlo. Y la clave está en buscar el reino de Dios y su justicia. De esto les quiero yo hablar esta mañana. Veamos algo más sobre el reino de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Dice así: mas después, una forma de decirlo antigua, que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Note por favor la situación tan interesante que hay ahí. Juan, un siervo de Dios, alguien que estaba profetizado que vendría, fue encarcelado. Y cuando Juan fue encarcelado, Jesús empezó a predicar de otro reino. El versículo 15 agrega diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, tan cerca como la persona que tienes a la par. ¿Tienes a alguien a la par cerca? Voltéalo a ver y diga: así quería decir Jesús, que estaba cerca, ¿verdad? Ayer estábamos en la carretera con la familia, y usted sabe que cuando uno sale, los hijos dicen: ¿cuánto falta para llegar? Cada 3 minutos. ¿No les ha pasado a ustedes? Ya vamos a llegar, ¿verdad? Así que la cercanía, por ejemplo, Escuintla, para ella y mis hijas está lejos, pero comparado con la Patagonia de Argentina, Escuintla está cerca. Es una cuestión de perspectiva. Pero el reino de los cielos está mucho más cerca que Escuintla. Está tan cerca. Sigue diciendo: arrepentíos y creed al evangelio. Decía yo que es una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo son dos reinos. Hay un reino humano en donde malas cosas pueden pasar. Por ejemplo, encarcelan a Juan el Bautista. Y hay un reino espiritual que se está acercando, que está viniendo, que está llegando, y que Jesús dice: como está tan cerca, hay que recibirlo con arrepentimiento y con fe en las buenas noticias de Dios. Las personas a quienes Jesús les dijo esto vivían en el Imperio Romano. Yo le traje un mapa del Imperio Romano. Yo soy un freak de mapas, así que todo lo rojo era el Imperio Romano. Es la Europa de hoy y el norte de África. De tal manera que cuando Jesús dice estas palabras a las personas que le están escuchando, a ellos se les paran las orejas. Estaban esperando el reino de Dios. ¿Qué significaba el reino de Dios para ellos? Significaba que el Mesías Salvador iba a venir y les iba a liberar de la esclavitud y del yugo del Imperio Romano. Era un reino físico, era un reino que iba a venir y se iba a instalar sobre cualquier otra nación en la tierra. Jesús podría haber sido ejecutado por esta declaración. El Imperio Romano no toleraba muy bien las rebeliones. Y entonces Jesús, en medio de una comunidad oprimida, en medio de una comunidad subyugada, en medio de una comunidad que ha recibido cualquier cantidad de abusos, en medio de esa comunidad, en medio de una comunidad que ha vivido escasez y que está viviendo esclavitud, y que la esclavitud no debe ser nada agradable, en medio de una comunidad que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar por existir. Y hago un paréntesis: ¿a usted le cae bien el impuesto del IUCI? A mí me cae mal, hermanos. Yo pienso que es un impuesto anti Dios.
porque usted, por ser propietario de un pedazo de tierra, tiene que pagarle al gobierno algo. ¿Por qué? A mí se me hace un impuesto injusto, pero no se lo vayan a decir al alcalde, porque entonces nos lo va a querer cobrar, subir. Lo que estoy tratando de decir es que también nosotros vivimos ciertas injusticias de parte de los gobernantes, pero no se pueden comparar con las que ellos vivían. Y en medio de eso Jesús se para y les dice: lo que han estado esperando, la redención, el tiempo mesiánico, el tiempo en donde vendrá el Mesías, está muy cerca, dice. Y será un reino muy distinto. El concepto que ellos tenían del reino distinto, del reino de Dios, que es el correcto, es muy distinto a la realidad. Es un lugar en donde Dios gobierna con las leyes de la Biblia, y como Dios gobierna, entonces hay prosperidad, hay bendición, hay salud, hay seguridad. Dicho sea de paso, solo Dios puede dar seguridad, solo Dios puede dar justicia. Y cuando digo a Dios, deberíamos de elegir de candidato a Dios y de presidente a Dios. Pero la buena noticia es que lo podemos hacer, porque solo cuando nosotros nos volvamos a Dios en nuestros principios y en nuestras leyes, veremos una justicia. Pero bueno, ese es otro tema y no quiero entrar en cuestión de eso. El punto es que el Evangelio, que el reino de Dios, esa vida distinta, esa vida en donde Dios gobernaría con nosotros, estaba muy cerca. Otro versículo en Mateo 12, 28. Le doy un poquito de contexto. Jesús llega y está en medio de una reunión, y de pronto entra un endemoniado. Y Jesús lo reprende. Y los religiosos de esa época se le quedan viendo. Dice: ¿cómo es posible que este hombre haga estas cosas? No lo entendemos. Y entonces le dicen: ¿de plano vos podés echar fuera demonios? Porque sos el príncipe de los demonios, le dice. Entonces Jesús se desmarca de eso y les dice: no, si yo, por el Espíritu de Dios, por el que impera, por lo que gobierna el reino de Dios, echo fuera los demonios. ¿Qué son los demonios? ¿Qué son los demonios? No estoy preguntando quiénes son demonios, sino estoy preguntando qué son demonios. Los demonios son fuerzas espirituales impuras que tienen efecto en las personas, al nivel de marcar el comportamiento de estas, para decirlo de una forma muy rápida. Y entonces Jesús se para, y cuando una persona está controlada o influida por un espíritu inmundo, Jesús se para y le habla al demonio, y el demonio se tiene que ir, y el reino de Dios viene a esa persona. Y entonces Jesús dice: si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente, seguramente, definitivamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo quiero que usted note el tiempo verbal ahí, es que ya llegó a ustedes el reino de Dios, porque Jesús estaba tomando autoridad. Es una de las cosas que como ministros de Dios nos toca hacer. Nos toca echar fuera demonios, y lo hacemos. Si alguien tiene su demonio por ahí, con mucho gusto al final lo ayudamos. Marcos capítulo 9 versículo 1. También les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán, que no verán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. ¿A qué evento se refería Jesús? Esto fue dicho a ciertas personas que vivieron en el primer siglo. Así que si hacemos las matemáticas, ya pasaron más de 2000 años. Seguramente estas personas ya se murieron, ¿verdad? 2000 años. ¿Conoces de alguien que ha vivido más de 2000 años? No.
Entonces ya se murieron. Pero Jesús dijo que había en esa reunión específica que él estaba teniendo algunos días antes de su muerte, personas que no mirarían, no morirían hasta que hubieran visto el reino de Dios que viene con potencia. ¿A qué se refería? Se refería a su resurrección. Porque cuando Jesús resucita, Él manda a llamar a sus amigos y les dice: hey, vayan, porque ya resucité. El reino de Dios ha llegado a ustedes. La resurrección de Jesús marca un nuevo momento en donde ni siquiera la muerte, nosotros tenemos que enfrentarnos a la muerte. A veces nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, a veces se nos muere una ilusión, una esperanza, a veces nos enfrentamos a la muerte financiera o familiar. Pero a Jesús ni la muerte física lo pudo, ni la tumba lo pudo retener, sino que Él resucitó y entonces, ¡pum!, el reino de Dios tiene su inauguración. ¿Qué estoy tratando de decir, mis queridos hermanos? Que el reino de Dios está en nosotros, está en medio de nosotros, está aquí. Es un hecho, pero que muchos creyentes lo ignoran. Que muchos creyentes deciden no tomarlo en cuenta como un aspecto importante para sus vidas. Después andan diciendo: Dios, sáname, líbrame, cuídame. Pero no tomamos en cuenta el reino de Dios, que es un reino espiritual con normas bien claras. Por supuesto, comparte escena con los reinos del mundo, hoy por hoy, ¿verdad? Comparte de alguna manera escena con los reinos del mundo. Vivimos en medio de los reinos, un reino físico, unas leyes en Guatemala en donde ayer que veníamos de viaje vi en el kilómetro 6, 7 por ahí un puente y unas camarotas. No eran camaritas, eran camarotas que estaban ahí, seguramente tomando fotografías de qué velocidad las personas que estábamos transitando ahí iban. Después, cuando uno quiere ir a pagar el impuesto de su carro, uno no puede porque tiene remisiones ahí. Y uno dice, uno dice: no, yo no iba a esa. Y cabal, cuando sacan la fotona del carro de una, solo falta que lo saquen a uno. Son normas de nuestro país. Son las normas de nuestro país. No se puede transitar o no se debe transitar a más de cierta velocidad. Y si lo hacemos y nos agarran, tendremos una consecuencia. Pero el reino de los cielos es igual, con una diferencia: que siempre nos van a agarrar. Porque a Dios nadie se lo engañó todavía. Y está presente y comparte escena con este reino. El reino de la izquierda de las pantallas se va a acabar. En enero, don Otío ya no va a estar. Va a estar otra persona. Primero Dios. Antes, ya no va a estar. Pero un día, cuando Jesús regrese, eso se va a acabar. Y el reino de Dios está sobre todo eso. Y a mí no me importa si el señor Obama se le planta a él y dice que tiene la nación más poderosa del mundo. El reino de Jesús está sobre el reino del señor Obama o de cualquier otra persona. No tengo tiempo para entrar en eso, pero vivimos en una comunidad de dos reinos. Por supuesto, el reino de Dios es espiritual y a veces no se ve, pero vivimos en él. Y tiene normas con consecuencias bien claras, positivas más que negativas, debo decir. Ok, mi pregunta es: ¿quién es tu rey? ¿Quién es tu rey?
Porque los creyentes muchas veces vivimos sin el reinado de Dios. Te voy a decir quién puede ser tu rey. Primer rey posible y el más probable, tú mismo. Yo hago lo que a mí se me ronca mi regalada gana. Ok, ahí está, estamos claros. A mí nadie me dice, ese es síndrome de adolescente, ¿verdad? Hace tu cama, tu madre, ¿verdad? El adolescente no lo dice, pero lo piensa. Hace tal cosa, no. Vieja, no les digo lo demás. Y ese es un momento que tenemos que atravesar en la vida, un momento en donde descubrimos el mundo y nosotros lo sabemos todo, ¿verdad? Y entonces yo estoy a cargo. Muchas personas se quedan allí. A veces el rey son los hijos. Ay, tan lindo, cualquier cosa, doy mi vida por un día. Hay que dar la vida por los hijos, yo no digo que no. Pero a veces son lo más importante. Y los hijos son muy importantes, pero no deben ser lo más importante. Los clavos, los problemas son los reyes a veces. ¿Cómo está? Ay, usted que estoy clavado. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Los clavos, ¿verdad? Cuando alguien siempre está clavado, los problemas, no, es que si yo tuviera la vida de alguien más, es que si hubiera tenido las oportunidades de alguien más, es que si de niño yo hubiera aprendido, si hubiera ido a la universidad, si hubiera, aquel que está pensando, si hubiera, los clavos son su rey. Hay algunos que la mujer es su rey, pero de estos no hay aquí. O el esposo, pues, de esos no hay aquí. En fin, el estatus también puede ser un rey. Pero bueno, no sé cuántos reyes habrán. El punto es de que todos tenemos un rey. Y la vida cristiana exitosa, el reino de los cielos, empieza cuando conectamos que vivimos en un reino físico y en un reino espiritual, pero que el reino espiritual tiene trascendencia sobre todo, y allí el rey es Jesús. El rey es Jesús. Ahora es muy fácil decirle a Jesús: Jesús, tú eres mi rey. Jesús es mi rey. De hecho, hay un himno muy hermoso que dice: Jesús es mi rey soberano. Muy hermoso, una confesión de fe. Pero la verdad es que muy pocas veces la llevamos a la práctica, porque estamos tan acostumbrados a necesitar ver o sentir las cosas, que tener un rey que no vemos se nos dificulta. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Ese es el tema. El reino de Dios es el lugar físico y espiritual en donde Jesucristo es rey y Él está gobernando, y que te quiere involucrar a ti. Por eso ha hecho Él un reinado. Por eso te ha hecho a ti rey y sacerdote, porque Jesucristo quiere involucrarte en esa parte. Ya está operando en nosotros. Desde que Jesús murió, el reino de Dios empezó a operar, empezó a ser vivible entre nosotros, porque Él le ganó a la muerte. Es un espacio espiritual y físico que tiene ciertas normas, que siempre que las cumplamos vamos a tener ciertos resultados, y siempre que las rompamos vamos a tener ciertos otros resultados. Es muy distinto al reinado de los hombres, en el sentido de que a Dios nunca nadie se lo vaciló todavía. Vivimos en un mundo en el que la hace, la paga. ¿No te gusta tu vida? ¿No te gusta lo que estás viviendo aquí, ahorita, hoy? Tienes que revisar lo que has sembrado en el pasado. Tienes que revisar si has vivido de acuerdo a las normas que el rey puso. Es tan fácil, por ejemplo, verlo en la agricultura. Sembramos un elotito, ¿qué va a salir? Una planta de maíz. Pero imagínense que nosotros
¿Por qué? ¿Por qué sembramos un grano de maíz? ¡Pum! Señor, haz que este grano de maíz se convierta en manzana. Yo quiero manzanas, Padre. Oramos, nos ponemos en ayuno y oración. Vamos a buscar al pastor y le decimos: pastor, ore por mis manzanas. Vamos a tener fe. No va a pasar. No te gusta tu vida, revisa lo que has sembrado. Cambia tu vida. Solo puedes cambiar tu vida a partir de hoy, de las siembras de hoy. Por eso es que es necesario entender que nosotros vivimos en un reino que no se le escapa a Dios. Ahora, yo quiero terminar, todavía no, pero quiero terminar o enfocarme en ir terminando. ¿Saben ni qué dice mi celular? Ahí está. Ah, vaya, gracias. ¿Ese reloj está bien? ¿O se trabó? Es que yo siento que voy terminando y todavía tienen... ¿Ah? Menos cuartos son. Está bien, ok. Yo quiero terminar con que tú conectes claramente que el reino de Dios ya está y que es una cuestión que te está afectando. Pero quiero terminar diciéndote cómo aprovecharte de eso. ¿Cómo te puedes aprovechar de eso? Y quiero hacer una lectura. Esta no está en las pantallas. Si usted trajo Biblia, yo quiero que abra su Biblia en Levíticos capítulo 26. Vamos a leer los versículos del 3 al 10. Si usted no trajo Biblia, yo quiero que lo escuche. Lo iba a hacer antifonal, pero en función de quienes no han traído Biblia, no lo voy a hacer antifonal. Quiero que lo escuche. Quiero que escuche esto. Esto tiene que ver con el reino de Dios. Ok. Si usted sí trajo Biblia, sígalo conmigo. Yo estoy leyéndolo, como decía, de la Reina Valera 1909. Y hago esto para que traiga Biblia o teléfono con Biblia. Si siguen mis decretos, dice el versículo 3, y se aseguran de obedecer mis mandatos, escuche con atención, les enviaré las lluvias de temporada. En lugar del niño, en lugar del mich, les enviaré, la tierra les dará sus cosechas. Esto tiene que ver con tu trabajo, con lo que tú haces para ganarte la vida. Los árboles del campo producirán fruto. La temporada de la trilla o de la siega continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva. Y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra de grano. Es decir, que habrá abundancia de lo que nosotros hacemos para ganarnos la vida. Tiene que ver con tu actividad económica, en cómo tú te ganas la vida. ¿En dónde estás? Tú te puedes ganar la vida muy bien. Este es un mundo de abundancia, pero nos lo vendieron como de escasez. Este es un mundo, este es un país en donde puedes prosperar. Este es un país en donde puedes progresar. Guatemala es tierra bendita. Guatemala es un buen lugar para vivir. Es un lugar para levantarte. Va a ser un muy buen lugar para que tú críes a tus hijos y para que veas la bendición del Señor. No te tienes que ir wetback, mojadito a Estados Unidos. Guatemala es un buen lugar. Con la bendición de Dios, con la bendición del reino de Dios. Comerán. ¿Cuánto les gustan comer? Levanten la mano. A mí me gusta, hermanos. Me gusta tanto que lo hago por lo menos 3 veces al día y muchas veces más. Comerán hasta saciarse. Pero qué rico, ¿verdad? Cuando yo era adolescente, no sé qué nos pasa a los hombres cuando somos adolescentes, pero cuando yo era adolescente, no me alcanzaba la comida. Yo no sé a los varones acá, pero a mí no me alcanzaba. Y cuando yo miraba que mi hermana dejaba algo de su comida, y descubrimos, porque en ese entonces, siendo adolescente, compramos nuestro primer horno de microondas, que las cosas se podían calentar. Muchas veces mi hermana se enojó conmigo.
porque yo me comía. Andaba con un apetito insaciable, pero qué agradable es comer y uno llenarse, y a pesar de que hay más comida, uno decir, me llené, me realicé comiendo. Pero hay gente que come por ansiedad y no ha dejado un bocado cuando ya está llevándose, no ha terminado con un bocado, cuando está llevando el otro a la boca. Esto nos habla de ansiedad, pero lo que Dios está hablando es podernos realizar en las cosas que vivimos. Realización. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Por eso yo les decía a ustedes, la seguridad no nos la puede dar un político, es una promesa de Dios. Vivirán en seguridad. Nosotros vivimos inseguridad, pero aún en nuestra tierra insegura, sin importar la inseguridad que se esté dando, podemos vivir de una manera que Dios nos cuide. Ok, les daré paz en la tierra. ¿A cuántos les gusta la paz? No andar trompudo con la mujer, ahí va como cae mal. A mí me gusta la paz también. Y podrán dormir sin temor alguno. ¿Cuántos hemos tenido un insomnio a veces? ¿Cuántos al acostarnos estamos pensando, a la mañana hay que pagar esto y tengo que hacer esto en la oficina? Y se levanta uno como que no hubiera descansado. Anda uno siempre cansado. Tal vez echó, aunque sea que se haya echado 12 horas, pero de todos modos no descansa. ¿Por qué? Porque el descanso es una bendición del cielo, de Dios. Y a veces, si tú te tienes que quedar cuidando niños, que tu hijo está de una manera, con 2 horas que duermas, y si Dios te da descanso, te va a alcanzar. Porque el reino de Dios está en todo. Dice, de hecho perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. Pero yo ahí les digo a ustedes, serenos morenos, ¿verdad? No anden con espada de nadie. Pero ¿sabe qué? Sí tenemos enemigos. Por ejemplo, ¿cuántos son amigos de las deudas? Le voy a decir algo, las deudas son enemigos de ustedes. Las deudas son enemigos de ustedes, porque procuran destruirnos. ¿Cuántos son amigos del enojo? El enojo es su enemigo. El resentimiento, la ira, la ansiedad, el temor, la tristeza, la pobreza. La pobreza es su enemigo. Hay que combatirlo, ¿verdad? No estoy diciendo que ser pobre esté mal, pero el evangelio fue dado al pobre para que deje de serlo. Eso sí estoy diciendo, para que sueñe con una realidad distinta. Así que podrá perseguir a estos enemigos y masacrarlos a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo la espada, dice el versículo 8. Versículo 9, los miraré con agrado. A veces nosotros andamos con culpabilidades y muchas veces puede ser porque Dios no nos está viendo con agrado. ¿Cómo mira usted a sus bebés dormir o a sus hijos? ¿Cómo los ha visto dormir? Uno mira que está el angelito ahí, ay, tan lindo, tan tierno, ¿ah? Tal vez está guaqueando, pero es tierno, es lindo. Tal vez tiene el pañal chuco y toca a uno limpiar nalguitas, pero es lindo, es tierno. Los miraré con agrado, dice el Señor. Los haré fértiles. Multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Versículo 10. Esta me gustó. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para nueva cosecha. Esto tiene que ver con tus recursos financieros. ¿Y sabes con qué también tiene que ver? Con tus ofrendas. Con tus ofrendas. Porque a veces ofrendamos, pero no recibimos lo que ofrendamos.
porque no hemos entendido la dinámica del reino y tenemos que comprenderla y tenemos que conectarla. Sí, somos guatemaltecos, la mayoría de los que estamos acá. Algunos si nació en otro lugar, será de otro lugar. Sí somos guatemaltecos, sí aquí hay algunas leyes, pero somos reyes y sacerdotes viviendo en el reino de Dios y tenemos que vivir de cierta manera. El versículo 3 es bien interesante. Yo vi aquí la esencia del reino de Dios. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Comparé y fue la versión que más se apegó al texto original. Biblia de las Américas dice así, que esto es lo práctico que yo le quiero dejar a usted. 3 cosas. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. 3 cosas para el reino, para vivir, para marcar. Ok, rápidamente. 1, andar en sus estatutos. ¿A qué se refiere? Andar. Cuando usted era soltero, o si todavía es soltero, y usted dijo, ando buscando novia, la encontró el mismo día que lo dijo, bueno, hoy voy a buscar una novia, hoy voy a andar. Andar es un proceso, ¿sí? Caminar es un proceso. Andar en sus estatutos. La palabra estatutos es la palabra hok. Tiene que ver con los secretos de Dios. Hok son secretos, algunos entendibles, algunos no. Por ejemplo, hay un mandamiento que es muy difícil de entender. Si tu enemigo te pega en la mejilla, voltéale la otra mejilla. ¿Cuántos entienden ese mandamiento? ¿Cuántos lo han cumplido? Yo una vez lo cumplí, pero sin querer. El punto es entender los estatutos de Dios. El punto es entender, profundizar, es empezar un proceso de entender la palabra de Dios. Andar en sus estatutos es ir a la Biblia a ver qué dice Dios. Y como es un proceso, es comprarme un amansaburros para entender, un diccionario para entender qué está diciendo. Eso es otro paso. Y después comprarme un diccionario bíblico. Y después una concordancia de Strong. Y después una Biblia de estudio. Y después es empezar un proceso. La Biblia es eterna, hermanos. No la vamos a terminar. No la vamos a comprender completamente. Pero cuando usted va a la Biblia e interna algo en su corazón, eso se va a quedar ahí. Y Dios lo va a bendecir. Lo que estoy tratando de decirles es que el mero hecho de sentarse a leer la Biblia trae las promesas que Dios dijo. Sí, sí. Por eso don Ricardo Arjona estaba equivocado cuando dijo que haces leyendo la Biblia todo el día, hermano. Estaba equivocado. Claro, hay que hacer otras cosas, pero la idea es tener un proceso de entendimiento de Dios. La segunda cosa, guardar sus mandamientos. Yo quiero decirle que una mejor forma de decir guardar sus mandamientos es la palabra preservar. Preservar. Si usted tiene carne, hoy domingo va a la carnicería, pero esa carne la va a usar el sábado, ¿qué hace? Compra hoy y la mete en la refrigeradora. ¿Para qué? Para preservarla. Para preservarla. Guardar sus mandamientos tiene que ver con la intención con la cual nosotros estudiamos la Biblia. Si lo primero es hacerlo, es estudiarlo, lo segundo es tener la intención correcta. Algunas personas van a leer la Biblia porque es un libro de historia, por cultura,
porque el pastor dijo, porque el pastor pide que en enero se reparta un papelito de lectura bíblica para que la lea, y porque el pastor me anda fastidiando a cada rato, hay que leer la Biblia, hermano. ¿Verdad? Es alguna motivación. Pero si nosotros entendemos el reino de los cielos y agarramos la Biblia para ver qué podemos y qué no debemos hacer, y tenemos esa intención, hermano, con eso que haga, Dios lo va a bendecir. Dios le va a bendecir a usted. Es un todo. Pero la promesa fue dada a esto. Las promesas que leímos hace un momento, que leíamos, que estaban bien, pero bien chileras, tienen como requisito esto. Sí, hermano, leer la Biblia te bendice. Tiene que ver con tus finanzas, tiene que ver con tus recursos. Entender y decir, bueno, yo esto, ya comprendí esto, esto yo lo voy a tomar para mí. Mire, hermano, yo tengo un problema cuando alguien dice, oh, se me hizo rema. Tengo un rema. Porque la Biblia es un rema de Génesis a Apocalipsis. Entonces, cuando solo tomamos partecitas, podemos caer en un gran error. La Biblia toda es un rema. Pero yo entiendo que necesitamos en nuestras mentes finitas tomarnos el proceso, y que habrá cosas que conectemos hoy y que habrá cosas que conectemos después. Y si usted no conecta cosas, ciertas cosas que hay en la Biblia, usted necesita leerla con la revelación del Espíritu Santo. Poco a poco usted va a irlo comprendiendo. Pero la Biblia es toda un rema, toda una inspiración. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si lo primero es un proceso, lo segundo es una actitud. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Sabe una cosa? Hebreos 11, versículo 6, dice que Dios sí premia a los que lo buscan y creen en Él. O sea, si yo aplico esto a mi esposa y la busco solo porque tengo un interés, no está bien. Ella lo va a sentir y el amor mío será muy impuro, le voy a llamar. Porque la busco porque sabe que ella me va a dar algo. Pero con Dios así es la cosa, porque a Dios no le podemos agregar nada, pero Él es todo. Y tenemos que buscar a Dios con la intención de que cada vez que le busquemos, Dios nos va a remunerar. De eso le estoy hablando, de Hebreos 11:6. Dios, cada vez que usted, no le decía hace un ratito, no le gusta lo que está viviendo, cambie sus siembras. Entonces hoy, cuando lea la Biblia, hoy ok, Señor, esta fue una semilla, en algún lugar va a venir la respuesta. Pero no estamos completos todavía. La tercera cosa que decía el verso es ponerlos por obra. Es muy fácil, no tendría que explicarlo, pero quiero decirle que, decía hace un momento, necesitamos recibir revelación, pero poner los mandamientos de Dios en práctica cuesta ofrendar, hermanos, cuesta diezmar, cuesta perdonar, cuesta levantarse temprano para ir a la iglesia, cuesta perdonar al marido, porque como diría Ivoncita, y si quiere explicarle por qué lo dice, ahí le pregunta a ella, pero a veces parecemos banda de pueblo, dice. Otro día le digo por qué. El punto es que no es fácil agarrar la Biblia y meternos en el proceso, pero el nivel más alto de bendición se dará cuando cumplimos, cuando hagamos lo que ahí está escrito, cuando hagamos lo que ahí dice. Él recompensa. Los cristianos, digo esto cerrando, deberíamos de tener los valores más altos de la sociedad.
Sí, los cristianos deberíamos de tener la ética más desarrollada de la sociedad, porque tenemos acceso a la transformación que el interactuar con la palabra de Dios nos da. Los cristianos deberíamos de ser las personas más exitosas sobre la faz de la tierra porque tenemos los principios. Los cristianos deberíamos de ser los hombres más y mujeres más sanos y sanas porque tenemos la forma de serlo. Los cristianos deberíamos de ser la cabeza de la sociedad y no la cola de la sociedad porque tenemos los principios de Dios y tenemos sus promesas para llevarlos a cabo. Hasta me dio tos. Los cristianos deberíamos de estar comprometidos con el cambio personal continuo, con cada vez entender que ir a la palabra de Dios me transforma y me hace una mejor persona y estar contento con eso, aunque eso no es fácil. Vivir en cambio, querer cambiar no es fácil. Pero los cristianos deberíamos de ser las personas que más deberíamos de buscar el cambio, en lugar de buscarnos la comodidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la norma del reino de los cielos y Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir para gobernar en todos los ámbitos de mi vida, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, con mis relaciones sociales. Hermano, esto es un reto que yo le quiero extender a usted. No viva la vida porque sí. No viva, no sobreviva, sino por favor conecte esta mañana que Dios le ha hecho a usted una reina, una sacerdotisa, un rey, un sacerdote, y que está demandando de usted un cambio, que las personas de alrededor lo puedan notar. No para eso, porque Dios quiere bendecirlo, porque Dios quiere llevarlo a un nuevo nivel. De eso se trata el reino de los cielos. No es fácil y ciertamente no es para cobardes. Pero mi oración es que usted sea un valiente hoy y acepte el reto. Si no escuchó cuál reto, se lo vuelvo a decir. De parte de Dios le digo, Dios lo está retando a ser un rey o una reina y un sacerdote. Reyes para gobernar afuera y sacerdotes para exaltarlo aquí adentro cuando nos juntamos, para ministrar a Dios. Reyes y sacerdotes.